En Radio Intereconomía, la entrevista capital con Susana Criado. 8:14 de la mañana, esto es Radio Intereconomía, Capital Intereconomía. Enseguida tertulia con Inmaculada Álvarez Morillas, con Carlos Tobías y con Manuel Romera. Antes vamos a hablar de mercados financieros, de gestión value, y lo vamos a hacer con una de las gestoras independientes españoles más importantes. Está Advalor con nosotros. Álvaro Guzmán de Lázaro es director de inversiones de Advalor. Álvaro, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. Enhorabuena. Bueno, muchas gracias. Lo estáis haciendo muy bien, ¿no? Sí, la verdad es que hemos cerrado el año pasado, que ha sido nuestro primer año de actividad, con muy buenos resultados en todas partes, ¿no? Digamos que si tomamos el área de clientes, pues han confiado en nosotros casi 13.000 clientes, que nos han confiado en el entorno de los 1.700 millones de euros en gestión. Y en el área de inversiones, pues nuestras horas de estudio han dado su fruto y el año pasado hicimos una rentabilidad razonablemente buena. Bueno, hablas de razonablemente buena, pero tenéis una joyita que es el Advalor Internacional que ha dado una rentabilidad mucho más que buena. ¿Cuánto consiguió el año pasado? Bueno, el año pasado acabó con un más 21% y en lo que va de año sube un 5,5%. Uh-huh. El año pasado se vio impulsado sobre todo por la apuesta que habíais hecho en las materias primas, por este sector. ¿Este año seguís apostando por este sector o habéis cambiado? Bueno, vamos a matizarlo de apuesta, porque vale. Nosotros pensamos que no era una apuesta. Nosotros pensamos que comprar materias primas en enero del 2016 era lo que había que hacer y era lo que menos riesgo tenía. Aunque desde fuera podía parecer una apuesta o algo arriesgado, nosotros cuando analizábamos las compañías una por una, que es a lo que nos dedicamos, pues nos salían que las compañías valían 2-3 veces más, ¿no? Y quiere decir que además elegimos de todas ellas las compañías pues que no tenían deuda, que tenían un accionariado del tipo de dueño, de una persona, en fin, que se preocupa por las cosas que hay dentro de la empresa y en general teníamos todas con dueño, ¿no? Y la verdad es que eso fue muy bien. Fue también que hemos tenido que vender mucha parte de esas compañías, ¿no? En un fondo de inversión, la ventaja que tienes es que cuando vendes acciones no pagas impuestos y entonces cuando una acción se encarece, pues la puedes vender y comprar otras, ¿no? Y es lo que hemos hecho. Hemos vendido una buena parte, no todo. Tenemos todavía exposición tenemos exposición al cobre, tenemos exposición al níquel, tenemos exposición al uranio, o sea, a través de compañías que siempre cumplan los mismos criterios. Tener un dueño o alguien a quien le importe lo que pasa ahí dentro, por así decirlo, que tengan un balance sólido, es decir, que puedan aguantar un momento temporal de adversidad, con un balance sólido, con caja neta en algunos casos, y que tengan un precio que todavía sea atractivo, ¿no? Y ese es un poco el combo que tenemos. Al haber vendido mucho de eso, hemos entrado en otros sectores, pero no con un denominador común tan aplastante como las materias primas. ¿En qué otros sectores habéis entrado? ¿Habéis entrado, por ejemplo, en bancos? No hemos entrado en bancos. Hemos tenido el año pasado 2 bancos en cartera, que fueron 2 excepciones, que hicimos un banco inglés, Metrobank. Compramos sus acciones en junio del 2016 y las hemos vendido ya porque han subido un 80% y para nosotros, bueno, todavía creemos que puede tener algo de recorrido, ya estamos en territorio donde no estamos cómodos y compramos un banco ruso, que es una excepción muy excepcional, porque es probable que no lo vamos a hacer en la vida, ¿no? Pero lo compramos porque era un banco especialmente atractivo, con muchísima diferencia en cuota frente a su segundo en Rusia. Bueno, el banco dominante de Rusia, hay un ejemplo que Putin quiere enseñar por ahí fuera de buena gestión, y ese banco lo compramos a 5 euros y lo hemos vendido a 10. Así que ya no volvemos a tener más ¿Bancos españoles ni uno, ni siquiera en el radar? No, tuvimos acciones de Bankia y de Bankinter, pero también las hemos vendido ya. O sea, nosotros somos muy estrictos con el precio y el valor, que son nuestros dos nortes. Y en el caso de Bankia, pues en el entorno del euro vendimos las acciones que habíamos comprado sobre 0,70 y en Bankinter entramos por debajo de 6 y vendimos rozando el 7. Me decías que la gestora tiene bajo gestión 1.700 millones de euros. Ese fondo, Advalor Internacional, ¿cuánto tiene bajo gestión? El fondo Advalor Internacional tiene 1.020 millones en gestión ahora mismo. ¿Y os planteáis cerrar la entrada de nuevo patrimonio, de nuevos partícipes, cuando llegue a un determinado volumen gestionado? Bueno, es que nosotros con los partícipes que nos han apoyado desde el principio tenemos un pacto. Tenemos un pacto que tenemos que cumplir y es que les dijimos que cuando llegáramos a en torno de 2.500 millones tendríamos que cerrar los fondos. Y ese pacto nosotros tenemos que cumplirlo. Es decir, hay algunos clientes que no se creen que lo vamos a cumplir o que decían, bueno, en Bestinver nunca cerrabais los fondos y demás. Bien, aquí lo vamos a hacer.
Aquí lo vamos a hacer. Y dejaremos abierto un fondo de grandes compañías donde, bueno, el alfa será un poquito menor y será una oportunidad para, bueno, si quieren seguir invirtiendo puedan ir ahí, ¿no? Háblame de ese fondo de grandes compañías que es el último que acabáis de lanzar, que está recién estrenado, ¿no? Sí, está recién estrenado. Y tanto esta semana ha sido el lanzamiento, ¿no? Bueno, pues ese fondo va a ser un fondo que va a tener compañías que hagan cosas difíciles de copiar, gestionadas por sus dueños y con balances sólidos. Lo que sucede es que las grandes compañías las mira más gente. Entonces, una gran compañía, pues a lo mejor siguen 50 analistas, están los medios, en fin, es más complicado sacarle 8 o 10 puntos a la bolsa, que es lo que hemos hecho en los últimos 20 años. Yo creo que hay que ser honestos y no pensar que este fondo va a ser un fondo de más 25% anual. Quiere decir, este fondo pues hará, nuestro objetivo es trabajarlo, desde luego meter nuestro dinero también en él, y la cartera que tenemos en la cabeza Fernando Bernat y yo nos gusta especialmente ahora, pero es un fondo donde lo que históricamente hemos hecho en la gestión de grandes compañías es sacar 200 o 300 puntos básicos a la bolsa, un 2 o un 3% más. Es un fondo global de grandes compañías de todo el mundo. De grandes compañías de todo el mundo, sabiendo que nosotros tenemos una cierta limitación para invertir en las zonas que nos quedan más lejos. Es decir, nosotros en Asia o en Estados Unidos, en negocios locales, nos cuesta un poco invertir. Principalmente serán compañías europeas, y en algunos negocios que son de carácter global, por ejemplo, un productor de níquel o un productor de uranio, pues eso sí que puede que esté en Estados Unidos y no nos importa, ¿no? Cuando vosotros seleccionáis las compañías que van a formar parte de vuestros fondos de inversión, ¿os tapáis los oídos para no escuchar el ruido político, lo que viene de Estados Unidos con Trump o lo que pueda venir aquí en Europa? Pienso con las elecciones en Holanda o con las elecciones en Francia después. Bueno, yo creo que no, tanto como taparnos los oídos, no diría yo. Nosotros seguimos todo lo que sucede, ¿no? Lo que pasa es que hay que distinguir las cosas que uno puede prever y asignar una probabilidad con razonable visos de éxito, y las cosas que uno no puede prever. Yo siempre pongo un ejemplo. Si por el muro que va a construir Trump las acciones mexicanas de negocios buenos se ponen a la mitad de precio, nosotros vamos a ir hacia ese ruido, porque ya se quitará. Trump estará 4 años o 8 o 2, que algunos dicen que no acabará el mandato, no lo sé, pero en cualquier caso nosotros tenemos la obligación de ir hacia el ruido, porque es lo que te permite comprar barato. Nosotros, cuando fuimos hacia las materias primas, fuimos hacia el ruido. Decía Warren Buffett que se paga un precio muy alto por el confort. Si tú quieres comprar una compañía y estar en tu casa tranquilamente y no sufrir y tener acciones de General Motors o de la acción que esté de moda en ese momento, pues claro, ese confort se paga no obteniendo grandes rentabilidades. Ahora que hablas de ruido, permíteme hablar de otro ruido, el generado por Paramés y este conflicto o este divorcio con Advalor. ¿Os ha hecho mucho daño? ¿Ha huido mucho patrimonio y partícipes tras la marcha de Advalor? ¿De Paramés con Advalor, de la ruptura? Pues la verdad es que algunos clientes, los más afines a él, supongo, sí que salieron, pero como entraron otros al mismo tiempo, pues yo creo que no. Me parece que las salidas que hemos tenido en esa dirección han sido como de 20 millones o algo así, y hemos tenido entradas brutas muy, muy superiores, con lo cual, pues bueno, afortunadamente los clientes siguen confiando en nosotros, ¿no? En cualquier caso, él seguro que hará una buena rentabilidad, es un profesional estupendo, y nosotros pues no vamos a decir cosas malas de él. Y los clientes siguen confiando cada vez más en la gestión independiente española y en la gestión value. Hay ahora como una auténtica burbuja. Sí, mi socio Beltrán Parajes dice que hemos montado la calle de los bares. Entonces hay un bar que es Bestinver, otro que es en Magallanes, otro que es... En fin, pues, hombre, yo creo que son... Todas estas gestoras son gente, yo creo que se dedica a estudiar, que hace las cosas razonablemente bien y que huye de los índices, ¿no? O sea, tiene un negocio donde ellos se la juegan y el día que no tengan rentabilidad perderán los clientes, pero por eso se esforzarán en tenerla, ¿no? Claro, la alternativa es los fondos índice pasivos de las redes bancarias que históricamente no han aportado mucho al cliente, ¿no? Yo creo que es lógico este movimiento. Álvaro, antes de que te vayas, tengo aquí a mi izquierda a Manuel Romera. Manuel, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal todo? Sé que os conocéis, que además Manuel admira mucho la trayectoria que ha marcado Advalor desde sus inicios. No sé si quieres preguntar algo. Bueno, la verdad es que lo que me gustaría es decirle en antena algo que normalmente no se le dice, ¿no? Y es, los grandes olvidados de la gestión de Bestinver fueron Fernando Bernat, profesor del IE, y Álvaro Guzmán de Lázaro, y creo que por justicia moral y de muchas horas de trabajo, pues alguien les debe decir en antena,
gracias, y creo que el reconocimiento está explícito, es decir, siguen manteniendo gestión, dinero bajo gestión, además, con una dialéctica extraordinariamente cómoda, nunca hace ninguna crítica de la disrupción con respecto a Paramés, y eso demuestra de nuevo su inteligencia de value, ¿no? Y por último yo le preguntaría, quizá por hacerle una pregunta, y es, ¿tenéis en vuestra posibilidad, no digo probabilidad, pero posibilidad, meter a un gestor nuevo para conseguir, en vez de gestionar 2.500 millones de euros, gestionar 4.000 y que la sociedad os tenga que agradecer más de lo que os agradece? Bueno, qué barbaridad, Manuel, qué cosas dices. Yo la verdad es que, en fin, muchas gracias. No sé si yo es para tanto, pero bueno. Nosotros nos gustaría, de aquí a 3 años, pasar de 2 gestores a 4. Esa sería nuestra idea. Por muchas razones, porque da mucha más solidez a la compañía, porque también nos permite a nosotros, bueno, pues, en fin, tener un backup, ¿no? Como quien dice. Pero lo que no podemos hacer es forzarlo. Entonces, lo que vamos a hacer es, del equipo de análisis que tenemos ahora mismo, creemos que alguno puede tener vocación de ser un gestor y acompañarnos en un par de años. Y a lo mejor nos lo encontramos por el camino y decimos, oye, pues fulanito, te conocemos, estás en un momento dado, no tienes a dónde ir o te vas de la gestora a la que estés, pues vente con nosotros, ¿no? Eso no se puede prever. Pero nuestra idea sería tratar de ser 4 en 3 años. O sea, fichar a 2 más en los próximos 3 años. Álvaro Guzmán de Lázaro, director de inversiones de Advalor. Enhorabuena por el trabajo, por los productos, por los clientes y enhorabuena a todo el equipo. Muy gracias. Bien, pues nada, muchísimas gracias. Nada, hasta pronto, gracias. Adiós. En Radio Intereconomía, la entrevista capital con Susana Criado. 8:14 de la mañana, esto es Radio Intereconomía, Capital Intereconomía. Enseguida tertulia con Inmaculada Álvarez Morillas, con Carlos Tobías y con Manuel Romera. Antes vamos a hablar de mercados financieros, de gestión value, y lo vamos a hacer con una de las gestoras independientes españoles más importantes. Está Advalor con nosotros. Álvaro Guzmán de Lázaro es director de inversiones de Advalor. Álvaro, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. Enhorabuena. Bueno, muchas gracias. Lo estáis haciendo muy bien, ¿no? Sí, la verdad es que hemos cerrado el año pasado, que ha sido nuestro primer año de actividad, con muy buenos resultados en todas partes, ¿no? Digamos que si tomamos el área de clientes, pues han confiado en nosotros casi 13.000 clientes, que nos han confiado en el entorno de los 1.700 millones de euros en gestión. Y en el área de inversiones, pues nuestras horas de estudio han dado su fruto y el año pasado hicimos una rentabilidad razonablemente buena. Bueno, hablas de razonablemente buena, pero tenéis una joyita que es el Advalor Internacional que ha dado una rentabilidad mucho más que buena. ¿Cuánto consiguió el año pasado? Bueno, el año pasado acabó con un más 21% y en lo que va de año sube un 5,5%. Uh-huh. El año pasado se vio impulsado sobre todo por la apuesta que habíais hecho en las materias primas, por este sector. ¿Este año seguís apostando por este sector o habéis cambiado? Bueno, vamos a matizarlo de apuesta, porque nosotros pensamos que no era una apuesta. Nosotros pensamos que comprar materias primas en enero del 2016 era lo que había que hacer y era lo que menos riesgo tenía. Aunque desde fuera podía parecer una apuesta o algo arriesgado, nosotros cuando analizábamos las compañías una por una, que es a lo que nos dedicamos, pues nos salían que las compañías valían 2-3 veces más, ¿no? Y quiere decir que además elegimos de todas ellas las compañías pues que no tenían deuda, que tenían un accionariado del tipo de dueño, de una persona, en fin, que se preocupa por las cosas que hay dentro de la empresa y en general teníamos todas con dueño, ¿no? Y la verdad es que eso fue muy bien. Fue también que hemos tenido que vender mucha parte de esas compañías, ¿no? En un fondo de inversión, la ventaja que tienes es que cuando vendes acciones no pagas impuestos y entonces cuando una acción se encarece, pues la puedes vender y comprar otras, ¿no? Y es lo que hemos hecho. Hemos vendido una buena parte, no todo, tenemos todavía exposición tenemos exposición al cobre, tenemos exposición al níquel, tenemos exposición al uranio, o sea, a través de compañías que siempre cumplan los mismos criterios. Tener un dueño o alguien a quien le importe lo que pasa ahí dentro, por así decirlo, que tengan un balance sólido, es decir, que puedan aguantar un momento temporal de adversidad, con un balance sólido, con caja neta en algunos casos, y que tengan un precio que todavía sea atractivo, ¿no? Y ese es un poco el combo que tenemos. Al haber vendido mucho de eso, hemos entrado en otros sectores, pero no con un denominador común tan aplastante como las materias primas. ¿En qué otros sectores habéis entrado? ¿Habéis entrado, por ejemplo, en bancos? No hemos entrado en bancos. Hemos tenido
El año pasado 2 bancos en cartera, que fueron 2 excepciones, que hicimos. Un banco inglés, Metrobank, compramos sus acciones en junio del 2016 y las hemos vendido ya porque han subido un 80%, y para nosotros, bueno, todavía creemos que puede tener algo de recorrido, ya estamos en territorio donde no estamos cómodos, y compramos un banco ruso, que es una excepción muy excepcional, porque es probable que no lo vamos a hacer en la vida, ¿no? Pero lo compramos porque era un banco especialmente atractivo, con muchísima diferencia en cuota frente a su segundo en Rusia. Bueno, el banco dominante de Rusia. Hay un ejemplo que Putin quiere enseñar por ahí fuera de buena gestión, y ese banco lo compramos a 5 euros y lo hemos vendido a 10. Así que ya no volvemos a tener más ¿Bancos españoles ni uno, ni siquiera en el radar? No, tuvimos acciones de Bankia y de Bankinter, pero también las hemos vendido ya. O sea, nosotros somos muy estrictos con el precio y el valor, que son nuestros 2 nortes. Y en el caso de Bankia, pues en el entorno del euro vendimos las acciones que habíamos comprado sobre 0,70, y en Bankinter entramos por debajo de 6 y vendimos rozando el 7. Me decías que la gestora tiene bajo gestión 1.700 millones de euros. Ese fondo Advalor Internacional, ¿cuánto tiene bajo gestión? El fondo Advalor Internacional tiene 1.020 millones en gestión ahora mismo. ¿Y os planteáis cerrar la entrada de nuevo patrimonio, de nuevos partícipes, cuando llegue a un determinado volumen gestionado? Bueno, es que nosotros con los partícipes que nos han apoyado desde el principio tenemos un pacto. Tenemos un pacto que tenemos que cumplir, y es que les dijimos que cuando llegáramos a en torno de 2.500 millones tendríamos que cerrar los fondos. Y ese pacto nosotros tenemos que cumplirlo. Es decir, hay algunos clientes que no se creen que lo vamos a cumplir, o que decían, bueno, en Bestinver nunca cerrabais los fondos y demás. Bien, aquí lo vamos a hacer. Aquí lo vamos a hacer. Y dejaremos abierto un fondo de grandes compañías donde, bueno, el alfa será un poquito menor, y será una oportunidad para unos que quieran seguir invirtiendo, puedan ir ahí, ¿no? Háblame de ese fondo de grandes compañías, que es el último que acabáis de lanzar, que está recién estrenado, ¿no? Sí, está recién estrenado, y tanto esta semana ha sido el lanzamiento, ¿no? Bueno, pues ese fondo va a ser un fondo que va a tener compañías que hagan cosas difíciles de copiar, gestionadas por sus dueños y con balances sólidos. Lo que sucede es que las grandes compañías las mira más gente. Entonces, una gran compañía, pues a lo mejor así en 50 analistas, está en los medios, en fin, es más complicado sacarle 8 o 10 puntos a la bolsa, que es lo que hemos hecho en los últimos 20 años. Yo creo que hay que ser honestos y no pensar que este fondo va a ser un fondo de más 25% anual. Es decir, este fondo pues hará, nuestro objetivo es trabajarlo, desde luego meter nuestro dinero también en él, y la cartera que tenemos en la cabeza, Fernando Bernat y yo, nos gusta especialmente ahora, pero es un fondo donde lo que históricamente hemos hecho en la gestión de grandes compañías es sacar 200 o 300 puntos básicos a la bolsa, un 2 o un 3% más. Es un fondo global de grandes compañías de todo el mundo. De grandes compañías de todo el mundo, sabiendo que nosotros tenemos una cierta limitación para invertir en las zonas que nos quedan más lejos. Es decir, nosotros en Asia o en Estados Unidos, en negocios locales, nos cuesta un poco invertir. Principalmente serán compañías europeas, y en algunos negocios que son de carácter global, por ejemplo, un productor de níquel o un productor de uranio, pues eso sí que puede que esté en Estados Unidos y no nos importa, ¿no? Cuando vosotros seleccionáis las compañías que van a formar parte de vuestros fondos de inversión, ¿os tapáis los oídos para no escuchar el ruido político, lo que viene de Estados Unidos con Trump o lo que pueda venir aquí en Europa? Pienso con las elecciones en Holanda o con las elecciones en Francia después. Bueno, yo creo que no, tanto como taparnos los oídos, no diría yo. Nosotros seguimos todo lo que sucede, ¿no? Lo que pasa es que hay que distinguir las cosas que uno puede prever y asignar una probabilidad con razonable visos de éxito, y las cosas que uno no puede prever. Yo siempre pongo un ejemplo. Si por el muro que va a construir Trump las acciones mexicanas de negocios buenos se ponen a la mitad de precio, nosotros vamos a ir hacia ese ruido, porque ya se quitará. Trump estará 4 años o 8 o 2, que algunos dicen que no acabará el mandato, no lo sé, pero en cualquier caso nosotros tenemos la obligación de ir hacia el ruido, porque es lo que te permite comprar barato. Nosotros, cuando fuimos hacia las materias primas, fuimos hacia el ruido. Decía Warren Buffett que se paga un precio muy alto por el confort. Si tú quieres comprar una compañía y estar en tu casa tranquilamente y no sufrir y tener acciones de General Motors o de la acción que esté de moda en ese momento, pues claro, ese confort se paga no obteniendo grandes rentabilidades. Ahora que hablas de ruido, permíteme hablar de otro ruido, el generado por Paramés y este conflicto o este divorcio con Advalor. ¿Os ha hecho mucho daño? ¿Ha huido mucho patrimonio y partícipes tras la marcha de Advalor? ¿De Paramés con Advalor, de la ruptura?
Pues la verdad es que algunos clientes, los más afines a él, supongo, sí que salieron, pero como entraron otros al mismo tiempo, pues yo creo que no. Me parece que las salidas que hemos tenido en esa dirección han sido como de 20 millones o algo así. Y hemos tenido entradas brutas muy, muy superiores, con lo cual, pues bueno, afortunadamente los clientes pues siguen confiando en nosotros, ¿no? En cualquier caso, él seguro que hará una buena rentabilidad, es un profesional estupendo y nosotros pues no vamos a decir cosas malas de él. Y los clientes siguen confiando cada vez más en la gestión independiente española y en la gestión value. Hay ahora como una auténtica burbuja. Sí, mi socio Beltrán Parajes sí. Dice que hemos montado la calle de los bares. Entonces hay un bar que es Bestinver, otro que es en Magallanes, otro que es... En fin, pues, hombre, yo creo que son... Todas estas gestoras son gente, yo creo que se dedica a estudiar, que hace las cosas razonablemente bien y que huye de los índices, ¿no? O sea, tiene un negocio donde ellos se la juegan y el día que no tengan rentabilidad perderán los clientes, pero por eso se esforzarán en tenerla, ¿no? Claro, la alternativa es los fondos índice pasivos de las redes bancarias que históricamente no han aportado mucho al cliente, ¿no? Yo creo que es lógico este movimiento. Álvaro, antes de que te vayas, tengo aquí a mi izquierda a Manuel Romera. Manuel, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal todo? Sé que os conocéis, que además Manuel admira mucho la trayectoria que ha marcado Advalor desde sus inicios. No sé si quieres preguntar algo. Bueno, la verdad es que lo que me gustaría es decirle en antena algo que normalmente no se le dice, ¿no? Y es, los grandes olvidados de la gestión de Bestinver fueron Fernando Bernat, profesor del IE, y Álvaro Guzmán de Lázaro, y creo que por justicia moral y de muchas horas de trabajo, pues alguien les debe decir en antena gracias, y creo que el reconocimiento está explícito, es decir, siguen manteniendo gestión, dinero bajo gestión, además, con una dialéctica extraordinariamente cómoda, nunca hace ninguna crítica de la disrupción con respecto a Paramés, y eso demuestra de nuevo su inteligencia de value, ¿no? Y por último yo le preguntaría, quizá por hacerle una pregunta, y es, ¿tenéis en vuestra posibilidad, no digo probabilidad, pero posibilidad, meter a un gestor nuevo para conseguir, en vez de gestionar 2.500 millones de euros, gestionar 4.000 y que la sociedad os tenga que agradecer más de lo que os agradece? Bueno, qué barbaridad, Manuel, qué cosas dices. Yo la verdad es que, fin, muchas gracias. No sé si yo es para tanto, pero bueno. Nosotros nos gustaría, de aquí a 3 años, pasar de 2 gestores a 4. Esa sería nuestra idea. Por muchas razones, porque da mucha más solidez a la compañía, porque también nos permite a nosotros, bueno, pues, en fin, tener un backup, ¿no? Como quien dice. Pero lo que no podemos hacer es forzarlo. Entonces, lo que vamos a hacer es, del equipo de análisis que tenemos ahora mismo, creemos que alguno puede tener vocación de ser un gestor y acompañarnos en un par de años. Y a lo mejor nos lo encontramos por el camino y decimos, oye, pues fulanito, te conocemos, estás en un momento dado, no tienes a dónde ir o te vas de la gestora en la que estés, pues vente con nosotros, ¿no? Eso no se puede prever, pero nuestra idea sería tratar de ser 4 en 3 años. O sea, fichar a 2 más en los próximos 3 años. Álvaro Guzmán de Lázaro, director de inversiones de Advalor. Enhorabuena por el trabajo, por los productos, por los clientes y enhorabuena a todo el equipo. Muy gracias. Bien, pues nada, muchísimas gracias. Nada, hasta pronto, gracias. Adiós.